Bueno, continuamos. Hoy es lunes, hoy es martes, sí. Primero, a ver si usted está más activa. Hoy es lunes del mes. Lunes del mes, sí. 1 de julio, señores, avanza el tiempo. Vamos a conversar. Un diputado agresivo, fija posiciones contundentes del Partido Revolucionario Moderno, de la Romana, Eugenio Cedeño Areche. Yo no sabía que tú eras Areche. Areche. Areche, un apellido de rico. No, es un apellido higüeyano. Muy bueno, suena muy bien. Sí. Hasta que se hizo de rico porque hubo una familia Areche, sí. Los hijos de Obito Areche, que se dedicaron a vender muebles ellos, sí. Pero los demás Areche no son gente de adinerado. No, pero oye, ¿ves qué cosa? Los descendientes de Bobito Areche. Sí, de allá. De Nisibón de Higüey, se dedicaron a vender muebles, Ray Muebles, Jesse Muebles, LR Comercial, y se fueron por ahí a vender muebles y eso se han hecho y son gente muy trabajadora. Qué bueno, qué bueno. Diputado, mire, hablando de una de las medidas que el gobierno está implementando para evitar los tapones, que es las medidas del tránsito, me gustaría que usted dé su opinión, porque usted es una persona que desde el inicio de este gobierno, cuando se hablaba de implementación de trenes, de metros y demás, incluso estaba tratando de aportar ideas, reorganizando y que se incluyera también la parte del este. Entonces, ahora con este tema del tránsito, que usted está inmerso en él, ¿cuál es su opinión respecto a estas medidas que están siendo implementadas? Mira, yo no soy un experto en temas de tránsito, yo sé sufrir los tapones. Es un ciudadano. Yo sé sufrir los tapones. Sí. y los sufro, que la mitad es mucho, y no me atrevo a adelantar opinión con respecto a las medidas que se han tomado en el cambio de horario. Yo creo que son atinadas el tema de crear horarios especiales para evitar que la gente salga a un tiempo. Eso se da. ¿Y qué garantiza que la gente se va a quedar en su casa en ese espacio? Bueno, si tú sabes que tiene que llegar a Telemicro, de donde vengo yo, a las 7, y entonces te dicen que tiene que estar aquí a las 7:30, tú sales una media hora antes, porque cuando tú, los bancos, un ejemplo, tú puedes ponerle un horario diferido, el gobierno poner un horario también para que vayan a sus oficinas. Y es muy importante que hayan dividido el horario de las oficinas, que trabajarán horarios, diferentes turnos. Sí, sí. Eso va a facilitarlo, sin lugar a dudas. Vamos a esperar, aunque todos esos son paliativos en una ciudad o una sociedad, vamos a decirlo, donde el parque vehicular aumenta de manera geométrica día a día. Entonces, aquí, porque no será definitivo hasta que aquí no se privilegie el transporte masivo. Por eso yo afano con el tema del tren, del sistema ferroviario nacional. Hágalo quien lo haga, sigo predicando que es una necesidad. Hay una empresa que tiene una concesión para la construcción del sistema ferroviario Santo Domingo-Santiago y Santo Domingo-Punta Cana. Eso va a ayudar con el tránsito de vehículos de carga. Pero aquí en la capital yo me la imagino con un elevado en la George Washington, todo el trayecto de George Washington. Y me imagino también un puente que dé la vuelta ahí en el obelisco, por San Antonio Montesino, y tiren por encima de esa bahía un puente que conecte con la Avenida España. Yo me imagino un paquete de cosas. Sí, eso agiliza el tránsito. Que son necesarias. Esas son las soluciones viales que necesita el tránsito. Entonces, hasta que no se implementen ese tipo de soluciones viales, yo recuerdo que Hipólito Mejía decía que los túneles de la 27 eran esos hoyos para sembrar yuca. Sí. Bueno, sin embargo, mira, hoy son la salvación. Entonces, el presidente nuestro, Luis Abinader, y el que venga, tienen que adoptar medidas heroicas, a estilo como Balaguer cuando hizo el expreso quinto centenario, que si hay a quien haya que trasladarlo, la propiedad que haya de comprar, comprarla. Pero a este país le hace falta pero parecería dinero. Que ese tipo de obras se ha detenido totalmente, porque en los últimos años no hemos visto ninguna. No, se está construyendo ahí en la salida de la... Yo estoy viendo ahora mismo que hay una remoción de tierra y un movimiento grandísimo en la Isabel Aguiar con 27 de febrero. Que hay un movimiento de tierra y trabajo en la autopista Duarte. Muchos de esos trabajos hay que acelerarlo porque algunos se han ralentizado, pero yo veo que están trabajando de manera febril. Hay que buscar la manera. Yo no soy ingeniero civil, yo nada más soy un sufre tapones y esa es la opinión que puedo tener. Eugenio, cambiando de tema, pasando al plano de la salud, ayer en la semanal decía el presidente que no hay un déficit en SENASA, sino que hacen falta recursos. ¿Y no sería eso lo mismo?
Yo le creo al presidente. Claro. Oye, pero, cuidado si usted malinterpretando lo que dice el presidente, porque yo no vi en pleno lo que él dijo, porque yo estoy inmerso en el tema del Código Penal y salgo a las 7 de la noche de la Cámara de Diputados, pero uno va leyendo por Twitter. Y vi unos analistas diciendo, yo llamé a Santiago y le pregunté sobre el tema de la crisis, y él me dijo, no hay tal crisis, Cedeño, lo que ha habido una multiplicación de los servicios. La cartera de Senasa era de 24.000 millones en el 2019 y ahora está en 62.000 millones de servicios a la gente y de asistencia a los más pobres. Y el gobierno, entendamos, yo escuché a un comunicador decir que Senasa es una empresa, y es verdad, es una empresa, pero no es una empresa como los demás seguros, que únicamente quieren sacar dinero a la persona. Senasa es una institución también que brinda servicio y asistencia a los más pobres y a los más necesitados. Y el gobierno tiene la obligación de asistir. Cuando van la gente pobre, no pueden decírsele, no, aquí el Senasa tiene una característica mucho más humana, más social y más puntual para asistencia a la gente más necesitada. Entonces de ahí que el gobierno tiene una responsabilidad también de, si hay que subsidiarlo, subsidiarlo. Pero además de ello, tengo entendido que ha habido algunos retrasos de pago hacia Senasa. Dice el Colegio Médico que hay un retraso de pago de los médicos. No, muy he grande. Escuchado decir, no son informaciones confirmadas por mí, pero he escuchado decir que si el gobierno es el principal cliente de Senasa, claro, el principal cliente, claro. Y no es que Senasa está en crisis, es que ha habido retrasos de pagos del gobierno, que es el principal cliente, hacia Senasa. Cuando le falle el pago, un ejemplo, a un empresario, Senasa le pone multa. Pero el gobierno no lo va, ¿cómo lo multa? ¿Cómo lo persigue? Pero ese retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Esos retrasos que no lo tengo confirmado y sigo reiterándolo, pero como si es cierto que hay retraso del gobierno, lo que hay es un cliente que no ha pagado a tiempo. Y ahí es que entonces tiene que entrar el brazo del gobierno, tanto con los subsidios que pueda darle a Senasa, pero el mayor subsidio que hay es pagarle a tiempo. Entonces dice, perdóname, Giselle, plantea el ex incumbente de Senasa, que es Chanel Rosa Chupani, que hay un déficit de 5.000 millones, un déficit de 5.000 millones en ese Pero seguro. déficit es cuando en una empresa hay un déficit cuando hay un faltante. Cuando hay faltante, sí. Pero yo creo que el faltante, si es por la razón que escuché decir, que es que no ha habido pagos a tiempo por parte del Estado dominicano, va a ser el gobierno, es un tema salvable. Malo es que sea un déficit por mala gestión, por desfalco. Ahí Santiago ha sido un hombre extremadamente honesto, es una persona muy eficiente y muy humana. Yo creo que hay que tomar esto, darle un tiempito y no desesperar las cosas. La oposición tiene su papel de criticar. Ayer el presidente le lanzó una y le dijo, ¿será que quieren que los pobres lo desamparemos? Sí, pero el presidente respondió ahora cuando la oposición habló del tema, pero las quejas con la deficiencia del servicio de Senasa viene desde inicios de año y nadie le había prestado atención a esto hasta que se politizó, que es lo lamentable, que la vida de la gente depende del accionar de los políticos dominicanos. Bueno, una opinión que yo se la respeto. ¿Y por qué? Sí, porque no tengo mucho que agregar sobre ese tema. Pero le pregunto, ¿por qué? Una pregunta. ¿Por qué prestar atención en este momento a ese problema tan grave si viene desde inicios de año? Es algo natural. La política no se inmiscuye, entonces no se habla del tema. Es algo natural. Yo siempre he dicho que la oposición cogobierna. Y es el papel de la oposición. Si hay algo que no esté completamente bien, la oposición hace un buen servicio a la sociedad y también se hace un buen servicio a sí mismo, poniéndolo sobre el tapete, lo que ha hecho la oposición. Ahora aquí lo que se requiere es una respuesta del gobierno y de la institución que está en cuestionamiento, que es Senasa, y que pongan eso sobre el tapete y se demuestren que no hay tal situación. Cedeño, ¿cuándo tendremos código penal dominicano? Bueno, ayer, mire, la comisión ha estado trabajando de verdad. Y me dicen que ustedes han estado fajados. Yo, en el caso particular mío, yo no descanso. Hay diputados que entran, salen, hacen su diligencia, vuelven, sí, okay. Van y vuelven, pero yo soy parte de un equipo de tronco, de base, que hay 5 o 6 diputados y 1 o 2 senadores que no nos movemos de ahí. Estamos ahí 24/7. Ayer entramos a las 2 de la tarde, salimos a las 6 de la tarde, trabajando corrido. Hoy entraremos a las 9.
Sin tiempo. Sí, a las 9, a la 1 en punto, vamos y almorzamos. Y a las 2, Vuelven estamos otra vez. sentados ahí, 2:15, alguien se toma un cafecito, 2:30, estamos arrancando. Y trabajamos, hoy yo creo que se va a trabajar hasta las 9, 7, 8 de la noche, corrido. De manera que este código entre hoy y mañana y pasado mañana se le va a dedicar no menos de 30 horas de trabajo. Y ya vamos muy avanzados, vamos por el artículo 300 y 287. Leyéndolo uno por uno y corrigiendo. Leyéndolo uno a uno, y ha sido un trabajo, mire, que yo que he trabajado el código tantas veces, depende de quién esté presidiendo para facilitar la cosa. El presidente de la comisión, y tengo que felicitarlo en público, que es el senador Santiago Zorrilla. A Santiago Zorrilla. Santiago Zorrilla no es un gran jurista, no es un abogado que se graduó nada más y no ha ejercido Y un nunca gran senador la también. profesión, ¿verdad? No es un hombre que tenga una ínfula de intelectualidad. Sí. Óigame, pero qué persona que sabe dirigir un debate, coordinar, ¿verdad? Respetar los turnos, las opiniones de los demás y escuchar. Y mira qué pasa, cuando tú escuchas a mucha gente, eso facilita, porque dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Allá habían presidencias que cerraban el paso, entonces se armaba el reperpero y se rompían los quórum y siempre terminaba la cosa mal. Ahora, este código se va revisando artículo por artículo. ¿Cuánto tiene? Son 400 400, más o menos. como 420, 19 artículos. Ajá. Y faltan como unos 100, 120, o 100, faltan como 140 artículos. Entonces, concluido ese proceso de verificación de esos artículos, ¿qué pasa después? Entonces, pero lo que quería decir es que ayer fue el presidente Pacheco y le sugirió a la comisión, y así lo aprobamos, que nos declaremos en sesión permanente. Perfecto. ¿Les gusta el cortisol a ustedes, los legisladores? Porque, ¿Qué es lo que es el cortisol? La hormona que eleva el Sí, estrés, ¿por qué sí, esperar sí. al final de la Adrenalina. legislatura para Que poder le dé el trabajar estrés. en el Código Penal? Mire, Y ahora ya se te ven. declaran en sesión permanente. ¿Por qué no al inicio de la legislatura empezar a trabajar eso y tener muchos meses? habría que preguntárselo al liderazgo, porque yo siempre he querido que la comisión, que el código se trabaje. Pero felizmente, independientemente de que estamos al final de una legislatura, tenemos que hay una prerrogativa del Ejecutivo, que tiene también interés en que se conozca el código, de prorrogar la legislatura. ¿Ustedes tienen hasta el 26? Sí. O sea, hay tiempo. Sí, claro. Quizás no tanto tiempo. Bueno, en 4 semanas se puede, porque yo creo que en esta semana la comisión concluye Claro. el trabajo de revisión del código. Entre hoy y mañana. Luego y se el lee jueves, uno por uno en el hemiciclo, luego hay que leerlo en el hemiciclo. Uno por uno. Pero es un asunto de 2 sesiones. de 2 sesiones. De 2 sesiones para leerlo uno por uno en el hemiciclo. Y es un asunto protocolar, porque donde tiene que leerse es donde se está leyendo ahora mismo. Exacto, ¿verdad? ustedes son los que están Ahí que estamos haciendo el leyendo y trabajo. revisándolo En paso comisión. por paso. Sí, Ahí en es que se comisión. legisla de verdad. Sí. Ayer se tocó un tema que me llamó mucho la atención, y es lo que tiene que ver con las garantías ciudadanas, las sanciones a los agentes actuantes en la detención de una persona que no le permitan hacer la llamada. ¿Qué trae ahí? Hemos incorporado eso en el Código Penal, que es una ley especial. Lo incorporamos con una prisión de 15 días a 1 año, ¿verdad? El tema del chequeo de los vehículos a la mala. Sabe que El código no lo va a permitir ahora. cada vez que un oficial en la calle te para y sin una medida, sin una causa... Abra la puerta ahí Sin una y causa entra. probable de Sí. la comisión de un delito, de una falta, sin una orden judicial, Sí. sin la presencia de un fiscal, eso termina en maltrato, Sí. termina en humillaciones. Y muertes. Termina en muertes. Sí. Y parte de lo que se queja la población. y termina en clavarle un pedacito de droga, Sí. en clavarle un arma a la persona. Esa violación se va a castigar con prisión de 15 días a 1 año también. En la que Ustedes les han y hecho multas, aumentos de las y diferentes multas, penas. y multas de 2 a 6 salarios mínimos. A ese agente. A ese agente Ah, actual. pero importantísimo eso. Atención, redes. Diputado, aparte de eso, ¿cuál usted cree que es la parte hasta ahora que han tocado más significativa? La parte más significativa que hemos tocado es lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, Sí. y otro tema muy importante para la lucha, para la regeneración de las personas, de los delincuentes menores, que es que hemos establecido la semilibertad, el régimen de semilibertad y cumplimiento de condena en fines de semana o cumplimiento de condena en horario nocturno. Pero eso de confianza sería. Sería un precio de confianza. Pero, por ejemplo, en el caso de Wander Franco se le puso una pena suspendida de 1 año. Pero Wander Franco pudo habérsele puesto, si hubiera sido un tipo violento, un ejemplo, que tiene un pleito en la casa, usted va a estar preso de 6 de la tarde a 6 de la mañana.
y me va a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde para que siga manteniendo la familia. Y si es un hombre violento y va y mata a la mujer en ese horario que tiene el No, porque eso tú no lo haces cuando, eso son medidas que la podrá tomar el juez de ejecución de la pena y evaluará a la persona que lo haga. Porque aquí la mayoría de los pleitos intrafamiliares son los pleitos que se han dado la vida entera y que no concluyen en una muerte. Todo el tiempo. Las muertes de mujeres se dan por motivos pasionales, la mayoría, por un cuerno, por un chapeo abusivo y un cuerno posterior y que provoca una indignación en el hombre. O sea, usted está justificando. No estoy justificando. No, yo No, pero... Ven acá, pero ¿de dónde diablo usted saca que yo estoy justificando? usted dice que la No, muerte pero no venga o algo diciendo que yo estoy por el estilo. justificando. No, pero estoy Pero no, usted no está justificando. No, porque usted tiene que entender lo que estoy diciendo. Estoy diciendo las causas que generan ese tipo de muerte y no justificarlo. Porque es un asunto real. Cada vez que matan a una mujer en la calle, ¿por qué la matan? ¿Porque no hizo café? ¿La matan porque se levantó tarde? No, la matan, la muerte de la mujer. Cada muerte de esa tiene un historial. Cada muerte de esa viene con una historia que se viene tejiendo. Estoy hablando de delitos menores. La culpa es de la mujer, entonces. No, eso es lo que él plantea, Giselle. Giselle. Giselle, ¿qué pasa? Métete en la entrevista, mi amor. Sí. Estoy hablando de cómo ocurren las muertes, que tú no lo ignoras. Tú no lo ignoras. ¿Qué es lo que motiva esa matadera de mujeres? Y una de las cosas que motiva esa matadera de mujeres también son las penas excesivas y el manejo abusivo que dan las fiscales y jueces y el acoso que tienen con los hombres que provocan un nivel de indignación y luego entonces por una manutención meterle a un hombre 4 o 10 años de prisión, entonces eso crea un monstruo. Eso crea un monstruo sin darle oportunidades ni salidas. Y el acoso que se da y los excesos que se dan en ese tema, que la propia mujer y legisladores que están ahí los reconocen. Entonces, en ese sentido, cuando hablo y puse de ejemplo el tema de la violencia intrafamiliar, que se dan pequeñas desavenencias constantemente, que hoy se castigan con penas de 4 a 10 años, que son un exceso, esas penas, por ese catálogo de ofensas inferiores, se ha reducido de 1 a 3 años. Entonces, ese individuo puede ser considerado en razón de las necesidades propias de la familia, en razón de las necesidades propias de él, de estudio y de mantener un empleo, que tenga su prisión de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y yo te digo a ti una cosa, si a ti te condenan, a una persona la condenan a 1 año de prisión para cumplirla de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Cuando ese individuo tiene 2 meses o 3 meses metiéndose preso él mismo, después del trabajo, ¿tú crees que es necesario que ese tipo siga preso ese régimen durante 365 días? Porque un individuo que yo lo condeno como juez a que me esté preso los fines de semana, y todos los viernes, en vez de irse para Punta Cana, o irse para Boca Chica, o irse para Asunción a bañarse, va pran y se tranca él mismo. Y a las 6 de la mañana del lunes sale él y va y trabaja, y se pasa la semana trabajando, y vuelve y se tranca el viernes. Cuando tú vas para la fiesta, él va a trancarse. Pero él está vigilado por una persona. Claro, o un grillete, claro. Entonces, No. Eso pudiera ser el tema del grillete, pero recuerden que se trata de ofensas menores. Sí. No es lo mismo que a un tipo que le metió una puñalada a la mujer, un tipo que cogió el brazo a la mujer, ¿verdad? Un tipo que se convierte en un agresor de los niños en la casa. Este tipo tú le vas a meter tus 4 a 10 años y lo va a aislar. Pero aquí hoy por un empujón llegó la persona a la fiscalía y 4 o 10 años preso. Entonces el tipo dice, ven acá, coño, pero si va a meter 4 años, la mato y la desaparezco, entonces más fácil. Eso es lo que está pasando ahí hoy se en día. agrava la cosa. Eso es lo que está pasando hoy en día en ese tema de la violencia intrafamiliar, que tiene aristas muy delicadas y tenemos que tomarlo con mucha inteligencia para evitar que la sobreprotección se convierta entonces en un arma, en un boomerang. Sí. Aquí, después de la ley 2497, las muertes se multiplicaron. Y siempre pongo de ejemplo a mi barbero. Mi barbero se separa de la mujer, tiene una guerra porque ella es medio viciosa. Tienen 2 muchachitos, le tocó una maldita mujer mala con 2 muchachos y él va a llevarla y siempre tenían un pleito. Le dice, si va a mi casa mañana, de que te aparezca por mi casa te pongo una querella. El tipo va a llevar los juguetes al muchacho el día 6 de enero. Le puso una querella. Y desde que lo vio que se apareció, los juguetes desbaratados. Y el tipo preso, 6 meses preso. Entonces eso es injusto. 6 meses preso. Y me decía, don Eugenio, yo en la cárcel busqué 100 formas de cómo era que yo le iba a matar. Y a mí, fueron a predicar el domingo y hablaron allá y yo dije, la voy a dejar que viva. ¿Te estás dando cuenta?
hasta dónde llevan y acorralan a un hombre con una sobreprotección abusiva. Sí. Hay que proteger a la mujer, pero hay que saber cómo de verdad es que la protegemos. Es como el niño que tú coges y lo sobreproteges en la casa y convierte en delincuente. Correcto. Bien. Eso sí, correcto. Con el tema del cúmulo de Yo penas, pedí que esa ley qué 2497 fuera suspendida por un tiempo. Qué bueno que ella toca el tema del cúmulo de pena. Fíjate bien, Sí. Giselle. Aquí la gente vive criticando que estamos rebajando condenas. A eso me refería ahorita, si ustedes hicieron alguna modificación en el aumento o demás. Hay muchas penas que se han ido bajando, porque ¿Cuáles? ningún delito se comete prácticamente solo. Y cuando tienes cúmulo de pena, siempre se da la concurrencia de una y dos faltas. Exacto. Y cuando tú acumulas esas dos faltas, la pena que hoy es de 4 a 10, y tú la bajas, un ejemplo, a 3, de 1 a 3, se combina con otra y el tipo termina con 8 años preso. Exactamente. Termina con 10 años preso. Y hay gente que va a terminar con 60 años preso. Por ejemplo. Sin haber matado uno. ¿tendrá un tope el cúmulo de 60. penas? Tendrá 60 la acumulación. Por ejemplo, Juan del Franco, condenado a 2 años de pena suspendida, pero tiene un problema de armas ilegales, son 20. Y Si con tuviera el cúmulo de pena, tuviera 22 años. 22 años. Entonces, tú tienes Sí. que acompañar eso con medidas procesales que permitan que un individuo que fue condenado a 15 años por el cúmulo de pena, hoy es a la mitad de la condena. Yo estimo que el Código Procesal Civil hay que modificarlo para que una condena pueda ser revisable al cumplir el primer tercio de la condena. Correcto. Te condenan a 15 años, a los 5 años te revisamos la condena. Diputado, ya que tenemos que irnos en 2 segundos, la economía de su provincia, por lo menos hablar algo de la Romana. La Romana no está muy bien, porque en la Romana no se está invirtiendo lo que hay que invertir en la Romana. La medida presupuestaria más baja del país entero la tiene la Romana, la inversión del gobierno más baja la tiene la Romana. Y yo lo reclamo desde aquí, que en este presupuesto de este año que se está discutiendo ahora, se ponga atención a la Romana, porque no es posible que a la Romana se le haga en el presupuesto una asignación miserable de menos de 1.000 millones de pesos para ejecutar en un año, cuando tiene provincias privilegiadas, donde, por ejemplo, en la Romana se invierten 2.000 pesos por persona, 2.000 y pico de pesos por 2.000 por persona. en la inversión de este año. Pedernales Una tiene- miseria. Pedernales tiene 97.000. 97.000 tiene Pedernales y la Romana apenas 2.000. José Rijo. Muy bien. Eugenio, gracias. Eugenio. Gracias. Espero a ustedes. que ustedes ahora, por lo menos este año, aprueben ese código, que la gente lo está esperando. Muchísimas gracias, Eugenio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Eugenio Cedeño Areche, de la Romana, temprano. Hemos analizado una parte mínima del código importante. Ojalá que sea aprobado lo antes posible. Mantenga la sintonía con Telecentro. Mañana es otro día aquí en Despierta RD.